Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Bootcamp Pyme Digital. Hoy ya llegamos a la última y bueno, queríamos agradecer a todos aquellos que habéis participado y que habéis estado presentes desde el inicio y bueno, también agradecer a aquellos que se conectan a la sesión de hoy. En la sesión de hoy vamos a ver cómo tomar decisiones digitales basadas en datos y tendremos con nosotros a Daniel Monleón, que lo tenemos ya por aquí, que nos va a contar un poquito más de todo esto. Y como ya sabéis, aquellos que habéis estado en las otras sesiones, un poquitín antes de empezar, vamos a contar unas pequeñas píldoras sobre el tema de ayudas, ya que bueno, estas jornadas son una iniciativa del programa PYME Digital y están cofinanciadas por la Unión Europea. Así que voy a compartir pantalla y vamos a ver un poquito, pues aquello que hay disponible. A ver, espero que se esté viendo en grande. Vale, pues bueno, bienvenidos de nuevo y hoy voy a ir un poquito más rápido porque al final es una información que hemos estado ya tocando estos días, pero igualmente pues quiero mencionar todas las que hay disponibles para aquellas personas que no hayan estado durante estos días que tengan toda la información. En primer lugar, bueno, para la transformación digital es un imprescindible el kit digital, está disponible hasta octubre de 2025 y nos ofrece para las pequeñas empresas y autónomos 3.000 euros que podemos invertir tanto en la creación de una página web, gestión de redes sociales. Hay muchas opciones y muchas soluciones digitales que pues es interesante y sobre todo pues bueno, deberíais considerar bajo mi punto de vista. Y luego también hay para empresas más grandes, pero bueno, si queréis profundizar un poco, sin problema, podéis contactar con nuestro correo, que ahora luego lo decimos, y os explicamos. Luego hay dos ayudas propias de la Cámara que también se dirigen a la digitalización, que sería Pyme Digital y Pyme Cibersegura. Ambas tienen una primera fase en la que técnicos de aquí de la Cámara os hacen un diagnóstico y luego pasa a la parte de implantación, que en la primera son hasta 4.200 euros y en la segunda 2.400 que podéis utilizar para implantar soluciones de transformación digital o de ciberseguridad, dependiendo de la ayuda. Y bueno, Pyme Digital está cerrada, pero es una ayuda recurrente, se suele abrir todos los años. Y luego Pyme Cibersegura esperamos y prevemos que abra su plazo de solicitud en septiembre de 2025. Ayer vimos la ayuda en Pyme, que está dirigida a todo tipo de negocios que tengan una antigüedad menor a 5 años y recoge prácticamente todo tipo de gastos que se hayan realizado entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de abril de este año. O sea que esta ayuda para impulsar un poquito el negocio es bastante interesante. Hoy quería contaros que aparte de estas ayudas de transformación digital, pues propias de la Cámara, también hay otras que se dirigen a la internacionalización, a la innovación y a la sostenibilidad, ¿vale? Justo Pyme Innova y Pyme Sostenible están todavía abiertas y Expande Digital también. Expande es más para internacionalización, es difícil la palabra, ¿eh? Y Expande Digital está más centrada en, por ejemplo, crear una página web en italiano si quiero introducirme en el mercado italiano, ¿vale? Para que tengáis también un poquito de información de otras ayudas que se centran en otras temáticas. Y bueno, tampoco me quiero alargar mucho, sí que he preparado como 3 consejitos, 3 líneas que consideramos desde el departamento que son relevantes y que las empresas deberían tener en cuenta a la hora de solicitar financiación pública, ¿vale? Sobre todo planificar y preparar los gastos que se vayan a realizar. Si yo sé que quiero contratar a alguien o que quiero digitalizar mi negocio, tengo que ver si es a corto plazo, si es a largo plazo y sobre todo en qué fechas. Y para eso pues nos podemos preparar viendo pues el histórico de las ayudas y subvenciones cuando se han publicado para más o menos intentar ajustarnos a esos plazos y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen. Luego, suscribiros a los diferentes sistemas de avisos, ya que es una buena manera de estar informado y estar alerta de aquello que se va publicando, porque sí que es verdad que la mayoría son recurrentes, pero bueno, hay algunas que salen un año en concreto y es interesante tenerlo en cuenta. Luego, contactar con los órganos convocantes ante cualquier duda o lo que sea. Mira, es que no sé si me puedo presentar porque justo mi CENAE es o sea, todos los órganos que convocan ayudas, o casi todos, tienen una línea de información y también nosotros podemos poner en contacto con ellos para que, pues bueno, tengáis a vuestro abasto toda aquella información que al final es un poco burocrática y muchas veces por pereza se queda en el aire algo que podríamos obtener.
Y luego, pues por último, sobre todo, contar con el presupuesto suficiente y no dar por sentado que voy a recibir una subvención, porque luego puede ser un problema si no podemos asumir ese gasto. Entonces, bueno, tener en cuenta esto y con cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier necesidad que tengáis, pues tenéis aquí nuestro correo electrónico, que es ayudas@cámaravalencia.com, y por ahí podemos hablar y ayudaros en lo que está en nuestras manos. Y después de contaros un poquito toda esta información, pues bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, que hablaremos sobre la toma de decisiones digitales basadas en datos, y para ello tenemos con nosotros a Daniel Monleón, que Daniel cuenta con 20 años de experiencia en dirección y gestión de soluciones digitales en áreas como UX y UI, SEO, analítica digital. Ha trabajado como responsable de proyectos digitales en las consultoras digitales Metrixala y más medios. Actualmente es consultor de analítica digital en LINES desde 2023 para clientes como Arcos Dorados, McDonald's, Cofidis, Banco Pichincha, Laboral Cucha o Crowdfunding. Así que bienvenido, Daniel. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas presentar tú. A ver. Ya no lo tengo, ¿no? Ahora no está. Perfecto. Pues bienvenido, Daniel. Te dejo este espacio y recordar a los asistentes que podéis plantear vuestras preguntas. Hemos habilitado también vuestras cámaras y vuestros micrófonos para que si en algún momento pues, queréis hacer alguna pregunta o alguna consulta, podéis levantar la mano y os damos acceso. Así intentamos que sea un poquito más interactivo. Os dejo con Daniel. Ay, me tienes que dar permisos para compartir. A ver. Vale, comparto toda la pantalla. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a estar viendo temas de medición. Durante toda la semana habéis estado viendo, los que hayáis podido asistir a alguna de las charlas, pues distintos modelos o ideas de implantación digital para pymes, y hay un poco como conclusión de esta semana. Vamos a estar viendo, vale, ya hemos decidido nuestro modelo de negocio, que por ejemplo estuvimos viendo ayer. Hemos implementado nuevos servicios o funcionalidades que creemos que puedan aportar valor a nuestro cliente. Ahora vamos a trabajar en cómo vamos a poder medir si los objetivos que nos planteamos inicialmente con nuestro proyecto digital se están cumpliendo o cómo vamos a poder mejorarlo. ¿Vale? Estáis viendo la pantalla, la pongo en presentación. Un segundo. Vale. Como ha comentado Paula, si tenéis cualquier pregunta podéis levantar la mano, interrumpirme en cualquier momento sobre lo que estemos viendo. Bueno, ya me han hecho una pequeña presentación. Nada, yo un poco por resumir en lo que me dedico actualmente. En los últimos 2 años estoy trabajando en una consultora Lines especializada en analítica digital, especialmente en estrategia para empresas, y en mi área, sobre todo, orientado a temas de leads en entornos B2C, como puede ser temas bancarios o financieros, pero también con alguna parte de e-commerce, como en el caso de Arcos o de Crowdfarming. Lines es una consultora de negocio con sede en Bilbao, pero que trabajamos gente de toda España y que... Uy, se me ha cerrado esto. Perdón. Que me ha lanzado aquí. Un momento. Que se me ha cerrado el Chrome. Un momento, perdón. No sé qué ha pasado. A ver. Son cosas del directo, no pasa nada. Cosas en directo. A ver, ahora. Vale, volvemos otra vez. Vale, ahora ya estoy viendo la pantalla. Bueno, un poco la presentación de
de Lines. Al final somos una consultora digital con negocios a nivel en España y también en distintos países, tanto de América como de la Unión Europea. Un poco nuestro claim es que trabajamos para crear impacto en el negocio de nuestros partners y en la vida de sus clientes. Al final, la forma de trabajar de Lines es muy unidos con el cliente, trabajando como partners, integrándonos en su organización y apoyándolos en su crecimiento, en la definición de sus objetivos y sus estrategias de negocio. ¿Vale? Sin entrar en mucho más detalle, vamos a ir ya al lío sobre la analítica digital. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta sesión? Pues básicamente lo que vamos a trabajar es entender la analítica digital y por qué es importante a la hora de plantearse un negocio en un entorno digital. La analítica digital, citando a Visnov Kausnik, que es casi el gurú iniciador un poco de toda esta pata de la analítica en entornos digitales, es un proceso de mejora continua que nos permite alcanzar nuestros objetivos, optimizando la experiencia de nuestros clientes y clientes potenciales a través del análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los datos. Hay un punto importante en esta definición que muchas veces se nos olvida a la hora de trabajar con datos, y es que el objetivo de la captación de datos es la toma de decisiones y la mejora de la experiencia de los clientes. No es la toma de los datos per se, es decir, trabajar con datos o medir datos no sirve de nada saber cuántos contactos estamos recibiendo, cuántas compras hemos realizado en un periodo determinado de tiempo, si eso no nos ayuda a tomar decisiones que nos ayudan a mejorar esos indicadores. Y ahí creo que es la clave del papel que juega la analítica digital en un negocio digital. ¿Vale? Un poco el objetivo con el que trabajamos desde Lines o con el que debemos trabajar cuando planteamos una estrategia de analítica de decisión es ser capaz de convertirnos en una empresa que toma las decisiones basadas en datos, ¿vale? Con tres puntos clave. Por un lado, ser consistentes, es decir, a la hora de la medición debemos tener muy claro qué es lo que estamos midiendo para poder medir en el tiempo, es decir, no ir cambiando nuestros objetivos o nuestra forma de medición a lo largo del tiempo, porque esto nos va a impedir tomar decisiones o tener una radiografía clara de cómo está funcionando nuestro activo digital. Saber que en un entorno digital o realmente en cualquier organización vivimos en un entorno cambiante donde es necesario la mejora continua y la adaptación a las necesidades cambiantes de nuestro negocio, de nuestro contexto y también de nuestros clientes o de nuestros clientes potenciales, y sobre todo que no debemos tener miedo a la toma de decisiones, pues sobre todo basadas en datos. Esto solo lo vamos a conseguir, es decir, solo vamos a perder el miedo a esa toma de decisiones cuando sepamos que nuestros datos son consistentes y que la información que nos está aportando es de calidad. Aquí una pequeña cita para reforzar un poco esa idea de por qué es importante tomar las decisiones en datos, y es que según un estudio publicado por el Wall Street Journal, la productividad de las empresas orientadas a los datos es un 4% mayor que la media y sus beneficios un 8%. Es decir, cuando tomas decisiones basadas en las experiencias de los clientes, en los datos que estás recopilando sobre el comportamiento de tus usuarios, hablo de entornos digitales, pero tanto en tu entorno digital como offline, esas decisiones van a ser más acertadas y más adecuadas que si las planteamos basadas en nuestras intuiciones, en nuestros prejuicios, en nuestras consideraciones sobre lo que creemos que es mejor para el negocio. A la hora de plantear qué tenemos que medir o cómo tenemos que trabajar, hay 10 puntos clave que vamos a repasar o ver de manera individual un poco en detalle. Vamos a listarlos todos, los tenéis aquí. Evitar los prejuicios, identificar los objetivos que queremos cumplir con la medición, obviamente recoger datos desde el primer día para que podamos tener ese histórico de datos y ver la evolución en función de las acciones que vayamos aplicando.
formularnos las preguntas que queremos responder a la hora de tomar decisiones de datos. Y ahora, cuando entremos un poco más en nuestra recomendación, en mi recomendación a la hora de trabajar con la analítica, entenderemos un poco mejor esta cuestión. Buscar los datos que realmente necesitas, analizar los datos y obtener insights, no tener miedo a reevaluar tus conclusiones. Ya hablamos de que el entorno digital, en la actualidad los negocios vivimos en un entorno cambiante y las decisiones que hemos tomado en un momento determinado y que pueden haber sido acertadas, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Con lo que no debemos tener nunca miedo de que plantear algunas acciones o cambios que puedan ser contradictorios con algunas acciones o planteamientos que se han realizado previamente, no niega los pasos anteriores, sino que refuta que puede ayudar a que vayamos mejorando y que los cambios que estuvimos aplicando pues ha cambiado el contexto y debemos aplicar otra serie de acciones. Cuando trabajamos en entornos más grandes, es decir, que no somos nosotros mismos, si trabajamos en una pequeña empresa en la que al final somos 3, 4 personas, quizás no es tan importante. Cuando trabajamos en empresas donde los decisores son variados y los objetivos de cada uno de las personas que van a tener que trabajar con los datos pueden variar, es importante que presentemos los datos de tal forma que puedan ser entendidos y útiles para cada uno de los perfiles con los que trabajemos. Debemos atrevernos a tomar decisiones basadas en datos, ese es un punto clave. Recoger datos simplemente para mostrarlos o para tener una gráfica más o menos bonita que nos pueda ayudar a presentar un informe al jefe de turno o al responsable de turno, no sirve de mucho si a partir de ahí no se acciona una serie de iniciativas o una serie de decisiones que nos ayuden a mejorar esos datos. Y finalmente, insistimos en ese punto, la analítica y la toma de decisiones es un proceso de mejora continua. Cuantos más datos tomemos, cuantos más iniciativas realicemos, cuantos más pruebas hagamos, más vamos a aprender y más vamos a conseguir mejorar nuestro negocio. Por entrar un poco en detalle en cada uno de estos puntos, el primer punto a la hora de trabajar con datos es evitar los prejuicios. Los datos suelen tener la mala costumbre de ir en contra de nuestras opiniones, de nuestras opiniones prejuzgadas o de cómo creemos que el usuario se va a comportar en un entorno determinado o en cómo es nuestro cliente. Entonces debemos ser capaces de olvidarnos de nuestros prejuicios, de nuestras hipótesis previas que lanzamos a la hora de querer analizar, de realizar un experimento, e intentar que nuestras decisiones se amolden a lo que los datos nos están diciendo y no al contrario, es decir, no intentar amoldar los datos a las hipótesis previas que teníamos, que eso también es una tendencia o una debilidad que solemos tener. Es decir, cuando nos planteamos alguna acción, por ejemplo, estamos generando una landing y nos animamos a plantear un test A/B con distintas opciones de quiero crear un formulario, yo creo que este formulario va a funcionar mejor que si añado un formulario con muchos datos o estos colores o estos diseños. Muchas veces intentamos retorcer los datos para que se amolden a lo que nosotros creemos que va a funcionar mejor. Cuando trabajamos con la analítica, cuando trabajamos con la medición, precisamente lo que queremos es lo contrario. Queremos que los datos nos digan cuál es el experimento o cuál es el test que mejor está funcionando. Un primer punto clave a la hora de establecer la medición es identificar los objetivos medibles. Uno de los problemas con los que nos solemos encontrar a la hora de comenzar un plan de una estrategia de analítica o un proyecto de analítica es medir por medir. Es decir, tenemos herramientas muy potentes, ya sea nosotros, por ejemplo, solemos trabajar con Google Analytics, pero podría ser cualquier herramienta de medición, cualquier herramienta que nos permita realizar test multivariantes, herramientas que nos permiten conocer el comportamiento de los usuarios en las páginas tipo Clarity.
muchas veces dejamos llevar por esas posibilidades tan amplias que nos ofrece la herramienta y medir por medir todas las interacciones o todos los comportamientos posibles del usuario. Al final lo que nos encontramos al final es una gran cantidad de datos que muchas veces no somos capaces de explotar ni de digerir. Por eso sí que es muy importante, y insistiremos ahora, cuando veamos un poco la definición o la forma en que desde Lines trabajamos en la analítica digital, un punto importante inicial es esa definición de los objetivos que queremos cumplir en nuestro negocio. Es decir, cuáles son los elementos más importantes y cómo vamos a medirlos. Esos objetivos deben ser SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Importante cuando planteemos una estrategia digital, tener datos desde el primer día. Es decir, cuanto más datos tengamos, mejor vamos a poder evolucionar nuestro negocio y entender por qué las cosas que funcionan están funcionando y las cosas que no funcionan están dando problemas. Cuando empezamos a medir datos desde el primer día, vamos a poder tener esa visión. Si no, vamos a estar ciegos y no vamos a saber qué es lo que está haciendo el cliente. Podremos tener más o menos ventas, más o menos contactos en función del negocio que tengamos, más o menos visitas o más o menos interés en una página, es decir, esos datos podemos tenerlos, pero si no estamos midiendo esa información desde el primer día que lanzamos nuestro proyecto, vamos a estar ciegos, con lo que es muy importante que el planteamiento de la analítica digital se realice al inicio de de cualquier proyecto digital y no sea algo como un añadido que se hace una vez hemos lanzado nuestro proyecto. En general, para reforzar un poco esta idea, nosotros cuando entramos en un proyecto de analítica digital, sobre todo en aquellos proyectos en los que se están desarrollando o nuevos activos digitales, nuevas webs, nuevos productos, nosotros tratamos de entrar al proyecto casi desde la definición inicial o incluso desde que se comienza a plantear un diseño en Figma del proyecto. Y ahí empezamos a establecer cuáles son los elementos que vamos a querer medir en base a ese punto anterior de los objetivos. Es decir, no es un proceso que debería realizarse una vez ya se ha publicado el sitio, porque al final, durante todo ese periodo de tiempo en el que nosotros tenemos un sitio en el que no estamos midiendo nada, al final estamos ciegos para la toma de decisiones. Como digo, el objetivo de la medición no es recabar datos porque sí, sino ser capaz de tomar decisiones basadas en datos. Por tanto, es importante que junto a los objetivos nos planteemos preguntas que no tienen respuesta y que queremos responder. Y eso nos va a ayudar, por un lado, a esa toma de decisiones y por otro nos va a ayudar también a ser conscientes y a entender qué es lo que queremos medir en nuestro sitio web. Es decir, si nosotros nos lanzamos preguntas como ¿por qué el porcentaje de conversión de mis campañas de email marketing es un 25 menor que la media? Para poder responder a ese tipo de preguntas, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de medir esos datos. Es decir, si no nos hemos hecho esta pregunta, posiblemente tampoco nos planteemos que cuando hacemos una campaña de email marketing tenemos que medirla y posiblemente tampoco nos planteemos cómo vamos a tener que medir esa campaña. Entonces es importante plantearnos esas preguntas, definirnos esos objetivos que queremos medir para luego poder establecer en el plan de analítica que nosotros queremos saber que cuando un usuario llegue a una campaña de email marketing vamos a querer medir a ese usuario y saber que ha venido de esa campaña, que las campañas de email marketing se deben etiquetar de una forma concreta y que tenemos una serie de objetivos. Por ejemplo, si nuestra conversión es que el usuario nos haya rellenado un formulario de contacto, que seamos capaces de identificar que el usuario que ha rellenado un formulario de contacto en nuestra página ha venido de esta campaña de email marketing. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos pasos previos nos van a ayudar a establecer y a definir mucho mejor cuál es la medición o cómo debemos realizar la medición o qué elementos dentro del sitio web queremos medir. A partir de ahí ya vamos a poder trabajar con las herramientas y empezar a plantearnos las herramientas y las mediciones que nos van a poder ayudar a responder a estas preguntas. Porque en muchas ocasiones no habrá una única herramienta
que nos permita medir esto. Es decir, nosotros podemos pensar que dentro de la herramienta de Google Analytics podemos ver todo, pero si lo que nos interesa, por ejemplo, es analizar la usabilidad de la página de nuestra home y cuáles son los elementos que más clican o que más visualizan los usuarios, pues igual tenemos que trabajar con otra herramienta para mejorar ese UX. Hay herramientas, por ejemplo, como Clarity de Microsoft, que nos permiten ver un mapa de calor dentro de la home y saber cuáles son los elementos en los que más en lo que más están clicando los usuarios. Y es un dato que per se en Google Analytics no vamos a tener. Entonces, en función de esas preguntas, en función de esos objetivos, vamos a poder definir también con qué herramientas vamos a trabajar o qué acciones vamos a tener que plantear. Incluso si queremos plantearnos el comportamiento, los perfiles de usuario, pues igual pensamos que lo que nos interesa es utilizar alguna herramienta que nos permita realizar una encuesta al usuario cuando ha realizado un proceso o una serie de preguntas para conocer mejor a los usuarios. ¿Vale? Una vez ya tenemos las herramientas, tenemos los objetivos, tenemos las preguntas que podemos responder, ya vamos a poder analizar esos datos. ¿Vale? Si no hemos hecho todo ese paso previo, todo ese punto nos va a costar más. Es decir, si no tenemos esas preguntas y lo único que tenemos es, hemos metido una herramienta que nos está dando datos, pero no sabemos muy bien qué mide, por qué, ni qué es lo que nos interesa, esa obtención de insights nos va a costar mucho más. Finalmente, una vez tenemos esos datos, tenemos esos insights y tenemos esos objetivos, un punto importante, y es lo que comentábamos antes, sobre todo a la hora de trabajar con distintos stakeholders que van a ser ellos los que tomen las decisiones, tenemos que plantear cómo vamos a enseñar esos datos. ¿Vale? ¿Qué datos nos interesan y cómo vamos a querer verlos? Y eso va a ir mucho en función del negocio que tengamos o del objetivo con lo que nos estamos planteando la explotación de los datos. No es lo mismo que nosotros seamos el CEO de una empresa pequeña, que lo que seamos una agencia de marketing y lo que queramos es saber cómo están funcionando nuestras campañas, o estemos en algún otro perfil que lo que queramos es seamos diseñadores y queramos ver cómo el usuario se está comportando en una página distinta. En función de la persona o de las personas que van a explotar esos datos, tenemos que ser capaces de tener dashboards, de generar dashboards y visualizaciones que nos ayuden a entender esos datos para esa toma de decisiones. ¿Vale? Y finalmente, una vez tenemos esos datos, el punto clave final es ser capaces de atrevernos a tomar decisiones a partir de esto. Y finalmente, como he incidido ya en puntos anteriores, tenemos que tener en cuenta que esta toma de decisiones basadas en datos es un proceso de mejora continua. Cuanto más lo ejecutemos, cuantas más decisiones realizamos, cuantas más iniciativas implementemos, cuanto más capaces seamos de ir mejorando nuestros activos digitales en base a los datos, mejor va a ser el feedback, mejor va a ser la retroalimentación, más datos vamos a ser capaces de ir captando y de obtener para que la toma de decisiones cada vez sea mejor y al final el retorno de la inversión, que es lo que al final interesa a cualquier negocio, sea mayor. Vale, todo esto es muy bonito y muy teórico, ¿vale? Tenemos que plantearnos esto, tenemos que definir objetivos y demás. ¿Cómo lo hacemos? Que entiendo que es un poco a lo que habéis venido aquí la mayoría, ¿vale? Nosotros, como trabajamos en Lines, es con un proceso estratégico y segmentado y organizado de plan de analítica digital. Desde que un cliente nos solicita trabajar con la analítica digital y una medición, se establecen una serie de pasos. ¿Vale? Está el método tradicional, que al final es el que suelen implementar al inicio la mayoría de empresas que no tienen una visión muy clara de qué posibilidades o qué le puede ofrecer la analítica, es decir, el método tradicional, que es, ostras, me han dicho que esto de Google Analytics, que esto de la analítica digital nos va a dar un montón de información
y que además no es demasiado complicado de implementar. Entonces, método tradicional es, me creo una cuenta en Google Analytics, en Piwik, en Piano, en la herramienta que sea que decidáis utilizar para vuestras mediciones, y a partir de ahí me pongo a medir interacciones como si no hubiera un mañana. Es decir, voy a medir todo lo que hay. Voy a poner un ejemplo. Tengo una web de Iberia con un montón de interacciones, un montón de elementos del menú y un montón de stakeholders que me van a estar pidiendo datos. Entonces, método tradicional, meto el código, Analytics me permite identificar los clics que se lanzan, que se activan en cada una de las páginas, puedo ver las visualizaciones de páginas por defecto, incluso tengo una serie de mejoras con el nuevo código de Analytics que me permite ver si la gente ha hecho scroll, si ha rellenado un formulario, si ha clicado en un enlace externo, un montón de virguerías, que simplemente metiendo el código ya lo voy a saber. Pues vamos a medirlo todo. O incluso me han dicho, tengo la capacidad técnica para ir añadiendo mejoras para medir todavía más cosas de las que me da por defecto, así que lo que voy a hacer es medirlo todo. Y nos ponemos a generar y a medir eventos, es decir, a medir todo lo medible dentro de una página web y a recabar datos como si no hubiera mañana. Esto al final, ¿qué nos permite? Pues sí, tenemos millones de datos, pues imagino que además en una cuenta como en el ejemplo, pero al final incluso en una empresa pequeña, a poco que nos pongamos a utilizar una medición un poco más avanzada con versiones mejoradas, muy pronto nos plantamos en cientos de miles de eventos con muchos datos que al final tampoco nos acaban de aportar nada o en los que es muy difícil eh, sacar las cosas positivas o los elementos o los KPIs claves de toda esa información y todo ese ruido que me están dando las herramientas. Entonces sí que es muy importante a la hora de plantearnos una medición, es establecer un plan y definir un plan. Nosotros, nuestra forma de trabajar es este método analítico sintético de establecer un plan de analítica digital, donde digamos que la parte técnica es la menos importante de las partes importantes de un plan de la analítica digital. ¿Vale? Esa implementación del código debería estar siempre basada en un plan previo de medición, lo que hemos estado hablando en esos puntos anteriores. Entonces, más o menos trabajamos con estos 5 pasos a la hora de activar un proyecto digital. Como pymes, si estáis empezando con un proyecto digital y es un sitio web nuevo, pues digamos que esa primera parte no es necesario porque ahora mismo no tenéis nada. Si ya tenéis algo, es importante medirlo, auditar qué es lo que se está midiendo, qué herramientas se están utilizando para la medición, de dónde se están sacando datos sobre el comportamiento de los usuarios. No solo cuando hablamos de medición, no solo hablamos de lo obvio que es la herramienta de analítica digital, es decir, no solo hablamos de Google Analytics, Adobe Insights, Adobe Analytics, lo que sea, sino que hablamos también de cualquier fuente de datos, ya sea un CRM, ya sean formularios, etcétera, que nosotros estemos utilizando. Es decir, qué estamos midiendo actualmente en nuestro plan de negocios. Y a partir de ahí, a partir de esa auditoría, y si no tenemos nada, vamos a plantearnos qué tenemos, comenzamos con la definición de un plan de medición. Vamos a ir paso por paso para ir viéndolo. Bueno, hacemos la auditoría si ya tenemos algo. Nos aseguramos que los datos son correctos, pero bueno, vamos a ir a este primer punto, que es un plan de medición, ¿vale? Dentro de ese plan de analítica digital. El plan de medición es el ejercicio de reflexión sobre qué es lo que queremos medir dentro de nuestro activo digital y para qué lo queremos medir. Es decir, cuáles son los objetivos que nos planteamos a la hora de establecer un proyecto de analítica digital. Por lo que os digo, es decir, meter el código y empezar a recabar datos a lo loco, pues bueno, vamos a tener datos, no está mal, pero va a ser muy difícil tomar decisiones a partir de ahí. Si nosotros establecemos un plan de medición, va a ser un punto de partida excelente para comenzar a trabajar. Es decir, nos va a permitir conocer el rendimiento del negocio, identificar puntos de mejora y definir un proceso
de mejora continua. A la hora de plantearnos un plan de medición, al final es importante que se impliquen nosotros, por ejemplo, desde fuera, pues somos los analistas, los técnicos que vamos a hacer la recomendación a los clientes de cómo deben implementarlo, pero nosotros no tenemos esa visión. O sea, una lista no tiene la visión de negocio, de los objetivos de negocio, que al final tiene el responsable del negocio o los responsables de cada una de las áreas del negocio. Entonces, a la hora de plantearte un plan de analítica, se debe contar con todos esos stakeholders que van a ser los encargados de al final analizar y explotar los datos que nosotros, o en mi caso, que yo como analista, le voy a poder proporcionar. Entonces es importante que a la hora de plantear un plan de medición involucremos a la persona, o esté involucrada la persona que entienda de manera profunda los objetivos del negocio. Si vamos a tener que hacer implementaciones, pues contar también con el equipo de desarrollo o el responsable de desarrollo que va a tener que apoyarnos en esa parte de implementación. Y finalmente, a ese perfil más analista, que es el que va a hacer las recomendaciones para la medición. ¿Vale? Con esos 3 perfiles, que pueden ser más en función de lo que hablábamos, de para qué vamos a querer los datos, qué tipo de acciones vamos a trabajar con los datos, vamos a empezar a establecer un plan de medición. Y ese plan de medición, básicamente, debería responder a esta serie de preguntas y posiblemente, en función del tipo de negocio, a alguna más. Es decir, cuáles son los objetivos que persigue nuestra empresa y qué estrategias están utilizando, tanto offline como online, para conseguirlo, cuáles son nuestros principales competidores, conocer el ecosistema online y el entorno tecnológico en el que trabajamos, porque ahí también nos va a implicar mucho o nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que tenemos que medir y qué herramientas utilizar para ello, si se están realizando acciones de marketing y cómo se están realizando, si se están midiendo actualmente o no, si hay alguna estrategia o algún plan de medición específico para poder hacer ese seguimiento de las acciones de marketing, conocer los procesos de conversión o interacciones que se producen en el proceso de compra, para que entendáis al final, si nosotros tenemos un e-commerce, pues hay que entender bien cuál es el proceso que un usuario realiza a la hora de realizar la compra, para que luego nosotros, como analistas, podamos medir todo ese embudo de compra y ser capaces de saber si en algún punto de la compra, si en el carrito, a la hora de añadir la tarjeta, etcétera, hay algún tipo de caída, o hay algunos elementos en los que se puedan mejorar, pues yo que sé, por ejemplo, planteando un cross-selling para aumentar las ventas. Conocer también cuál es nuestro tipo de visitante y cliente, por ejemplo, para poder identificar a la hora de plantear la medición a esos tipos de visitantes, poder etiquetarlos y ser el día de mañana, una vez tengamos esos datos, ser capaces de generar acciones específicas para este tipo de visitantes. Porque al final, como digo, la parte de la medición y de la analítica debe ser una herramienta que acabe apoyando a la toma de decisiones y a la toma de acciones dentro de la web. Si nosotros, por ejemplo, somos capaces de identificar tipos de visitantes que llegan a nuestra página, podremos ser capaces de generar lo que en Analytics se llama audiencia, es decir, pero generar una serie de grupos de usuarios que tienen un comportamiento determinado. Podríamos llamarlo a nivel de marketing, nuestro buyer persona. A ese tipo de usuarios que tienen un comportamiento determinado, por ejemplo, en un carrito, usuarios que han llegado a añadir productos al carrito de la compra pero que no han comprado, podríamos generarnos audiencias y luego plantearnos estrategias de marketing, estrategias de campañas que vayan dirigidos a ese tipo de audiencias, por ejemplo. O ser capaces de detectar a usuarios que nos han llegado a contactar pero que no han acabado convirtiéndose en clientes. Pues lo mismo, podríamos generar ese tipo de usuarios, ese tipo de audiencias, para volver luego a realizar acciones sobre ellos. Definir también indicadores clave. Bueno, hay otra serie de preguntas de tipos de herramientas con las que vamos a poder trabajar. A partir de aquí, lo que vamos a elaborar es ese plan de medición. Es decir, este plan de medición nos va a dar cuáles son los objetivos de la empresa,
cuáles son los indicadores que podemos medir, que somos capaces de controlar y medir para saber si hemos cumplido los objetivos, cuáles son los entornos tecnológicos en los que trabajamos y en los que vamos a poder recabar datos o poder realizar la medición, cuáles son las interacciones que hay dentro de la web o todo el proceso que nos interesa medir de manera unívoca para tener una visibilidad sobre eso, cuáles son los clientes o cuáles son la tipología de clientes con las que estamos trabajando, o por ejemplo, quién va a hacer esa explotación de los datos para luego definir una visualización o generar un dashboard para ese tipo de visualizaciones y para que a la persona que va a encargarse de analizar esos datos, por ejemplo, a la persona de marketing le va a ser muy interesante tener un dashboard, por ejemplo, que sepa cuánta gente, cómo es el comportamiento de los usuarios que están llegando desde las campañas de Google Ads. Me invento, ¿vale? Entonces, generar un dashboard específico para él puede ser muy bien. Igual al de negocio no le interesa tanto cómo se están comportando cómo le están comportando los usuarios, sino realmente lo que le interesa es cuántos nuevos clientes se han generado a nivel global durante todo el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, en función de toda esa medición y todos esos objetivos que definamos, vamos a poder ir trabajando ese plan de medición que ya nos va a ayudar a la siguiente fase, a la parte técnica. Aquí realmente lo que estamos haciendo prácticamente es un plan estratégico, muy centrado en la parte de analítica, pero sin entrar en herramientas, sin entrar en cómo vamos a medir esos elementos, sin entrar en qué vamos a utilizar para medirlo, qué trabajo técnico tenemos que hacerlo. Pero toda esa definición ya nos va a poder ayudar a cuando entre la parte técnica a tener muy claro qué es lo que tenemos que medir y no acabemos como en ese mapa que hemos visto antes de Iberia, donde al final lo que acabamos es medir todo. Es decir, aquí nos va a permitir centrar el tiro a la hora de realizar una medición que tenga mucho más sentido. Es decir, ahí vería qué es lo que interesa al final, le interesa tener contactos, le interesa la venta de vuelos o le interesa también el comportamiento de los usuarios que acaban fidelizándose. Es decir, tiene 4 objetivos y esa navegación por páginas, todos estos interacciones sobre menús, sobre elementos destacados, pues realmente es algo que no les va a aportar demasiado valor a la hora de vertebrar acciones o a la hora de plantear o de analizar cómo se están comportando sus usuarios y si se están cumpliendo sus objetivos. ¿Vale? Una vez ya tenemos definido ese plan de medición, es donde ya nos metemos de lleno en la hora de la medición en la parte más técnica. Y aquí es donde ya deberíamos empezar a trabajar con un plan de implementación. Y el plan de implementación básicamente es identificar dentro de nuestros activos digitales con qué herramienta vamos a trabajar para la medición, es decir, en función de lo que hayamos visto, cuál es la herramienta que mejor se adapta a estas necesidades que tenemos de medición y cómo vamos a medir cada una de las interacciones o esos indicadores clave que nosotros hemos definido en el paso previo. ¿Vale? Y aquí, pues en función de esa medición, de esos objetivos y de esas necesidades, pues ya decidiremos si nos vamos a trabajar con una herramienta como Google Analytics o igual nos interesa simplemente o por lo que queremos hacer alguna herramienta de optimización o un Clarity, etcétera. ¿Vale? Dentro del plan de implementación, aquí ya vamos a necesitar esa definición porque va a ser elementos más técnicos donde vamos a necesitar ese apoyo del equipo técnico en función también de la complejidad de nuestros activos digitales. Es decir, las herramientas ahora mismo son lo suficientemente potentes para que en proyectos pequeños nosotros podamos medir las interacciones clave, por ejemplo, que alguien rellene un formulario de contacto, que alguien realice un proceso de compra, que alguien se suscriba a nuestra newsletter, sin necesidad de involucrar o aplicar un desarrollo, una necesidad de desarrollo de un equipo técnico con muchas horas de desarrollo. Si queremos profundizar más en todo el proceso, la definición de funnels, etcétera, pues sí que igual puede ser más importante o más necesario tener un equipo técnico que nos apoye en la implementación de esos elementos de medición. Pero a nivel básico, podemos empezar a trabajar con las mediciones esenciales que nos dan las propias herramientas
y a más, es decir, cuanto más necesitamos profundizar en ellas, ya podemos ir implicando o ya necesitaremos ir implicando equipos técnicos que nos ayuden con esta implementación. ¿Vale? Dentro de esto, lo que vamos a ir definiendo es ya entrando en una herramienta en concreto, definir cuáles son los elementos que queremos medir. Si hemos decidido trabajar con Google Analytics, pues al final nos adaptaremos a esas necesidades que pueda tener Google Analytics o a esa estructura que tenga Google Analytics a la hora de medir. Básicamente, en Google Analytics todo se mide a partir de eventos, pues definiremos todos los eventos que tenemos que medir. Un evento puede ser que un usuario haya contactado. Un evento puede ser que un usuario haya clicado en el buscador, que haya iniciado un formulario aunque no lo haya completado. Un evento puede ser que un usuario haya añadido un producto al carrito, o incluso un evento puede ser que un usuario haya hecho scroll. Si tenemos un blog, igual nos interesa saber el interés de los usuarios en ciertos artículos y el evento clave o el evento que queremos medir es que los usuarios lleguen al 50 al 60%, al 50 al 60% de visualización de vídeos. ¿Vale? Aquí vamos a ir definiendo a nivel técnico toda esa parte. Y en función, lo que digo, de la complejidad, pues lo podemos medir con esos elementos esenciales o automáticos que ya nos ofrece Google Analytics, o implementar o introducir a un equipo de desarrollo que nos apoye en la implementación de data layers. Que básicamente los data layers, sin entrar en mucha historia de código, son elementos internos de JavaScript que le van a dar información a la herramienta de Analytics con información semántica sobre el comportamiento de los usuarios. Por poner un ejemplo muy claro, un data layer nos podría proporcionar información si nosotros tenemos un carrito de la compra, del nombre del producto que el usuario está viendo en una página, del precio que tiene ese producto, de la categoría a la que pertenece. ¿Vale? Para este tipo de funcionalidades, según el e-commerce con el que trabajemos, podríamos tener alguna extensión, algún plugin que no nos implicaría desarrollo, pero habitualmente ya sí que se requiere pues un apoyo técnico para tener esa medición más avanzada. Y ya como último punto, es decir, una vez hemos establecido todo ese plan de implementación donde ya hemos definido toda la implementación, hemos trabajado o bien con programadores o bien directamente nosotros mismos midiendo los datos a partir de Analytics con esa medición básica que nos ofrece, ya vamos a empezar a recabar datos. El último punto con el que nosotros trabajamos es, vale, ya tenemos datos, ya tenemos objetivos, vamos a mostrarlos. Y el último punto en el que se debe trabajar a la hora de medir es establecer un plan de visualización. Lo que hemos insistido también en la sesión, es decir, vale, los datos están muy bien, ¿cómo vamos a explotarlos? Entonces, nosotros trabajamos con un plan de visualización que básicamente lo que debe tratarse es de un dashboard de control intuitivo y claro y que responde a las necesidades de la persona que los va a consultar. Al final, ¿a qué debe responder? A esas preguntas y a esos objetivos que nos hemos planteado al inicio del plan. Y en función también del distinto perfil de la persona a la que lo vaya a trabajar. Va a haber va a haber clientes o va a haber empresas que con un único dashboard sea suficiente para ellos, es decir, al final lo que más nos interesa son ver contactos, de dónde vienen, cuál es el funnel de compra o el funnel de contacto. Va a haber empresas que por la estructura que tengan o por el tipo de negocio que tenga o porque tiene distintos modelos de captación o de conversión, vaya a necesitar distintos elementos de visualización. Nosotros aquí lo que hacemos es definir esa visualización de los datos, intentando responder a las preguntas y adaptándonos a los diferentes interesados en cada uno de esos datos. ¿Vale? Y más o menos hemos hecho ese repaso a la hora de cómo medirlo. Vuelvo otra vez a ese paso inicial del proceso que debería seguir un plan de analítica si lo queremos implementar en nuestra empresa, que puede tener mayor o menor complejidad en función del tamaño y los objetivos de la empresa, pero que al final es lo que nos va a permitir garantizar una medición óptima y una capacidad de tomar decisiones basadas en datos más allá de
método tradicional de te meto el código y tengo un montón de datos que no sé muy bien lo que me están aportando. Espero que más o menos os haya ayudado esto a tener una visión global. Y ahora nos quedan algunos minutillos por si habéis tenido dudas o tenéis preguntas más concretas que queréis realizar. Vale, te leo una pregunta que nos deja Lorena que nos dice, herramientas gratuitas, bueno, ¿qué herramientas gratuitas de medición existen? Vale, pues de las que he estado mencionando, realmente todas ellas son gratuitas. Es decir, para la analítica web, Google Analytics es gratuito, tiene una versión de pago, pero que realmente es lo que mejora es que tiene una mayor capacidad a la hora del tratamiento de datos cuando superas un número muy elevado de eventos y de dimensiones. Es decir, si ya necesitas la versión de pago, es que tu negocio va a ir muy bien y no vas a tener problema en pagarle. Entonces, Google Analytics es gratuito. A la hora de la medición del plan de visualización, nosotros solemos trabajar también con otra herramienta de Google, que es Looker Studio, que también es gratuita. Entonces, por ese lado, no vais a tener problemas con toda la parte de medición. Existen otras, como Piwik, por ejemplo, que es de código abierto y también es gratuita, o Matomo, que es también otra alternativa analítica que refuerza los datos de privacidad con el tema de no dejar cookies, que también tiene una versión gratuita, y en eso, en la visualización Looker. Y si lo que queremos es trabajar con temas lo que hablábamos de temas de UX, de mapas de calor y demás, Clarity de Microsoft, a pesar de ser de Microsoft, también es una herramienta gratuita. Es decir, que esa implementación inicial, a nivel de costes de herramienta, no supone un problema, porque te puedes encontrar con muchas herramientas gratuitas en el mercado. Clarity, por ejemplo, es una herramienta que entiendo que Google Analytics es una herramienta bastante más conocida, pero Clarity tal vez porque es más de nicho, o sea, está muy orientada a esa generación de mapas de calor. eh, es más de nicho y es menos conocida, pero es una herramienta súper potente y que además está creciendo muchísimo a la hora también de ser capaz de integrar incluso datos de analítica. Y es una aplicación también muy interesante. Y al final aporta valor, ¿eh? Tenemos eso, esa parte de Google Analytics que nos va a dar un poco toda la medición, el comportamiento y la evolución y el comportamiento de los usuarios. Y Clarity nos va a dar, por otro lado, esa visión en concreto a la hora de hacer pruebas, de hacer test A/B o de entender cómo interactúan los usuarios con una página en concreto, que es muy completa. Genial, tenemos también a Rocío que nos dice, hola, gracias por la ponencia. Me gustaría saber cómo definís las KPIs. ¿Dividís entre principales y secundarias? ¿Cómo jerarquizáis? Por aquí tenía, sí, nosotros normalmente a la hora de definir en el plan de medición, solemos distinguir entre macroobjetivos y microobjetivos, y a partir de ahí generar una serie de indicadores clave que nos van a permitir esa medición. No es tanto, quizá no tanto a nivel de jerarquía, porque al final lo acabas midiendo todo, pero es igual a la hora en la parte de visualización, a darle más peso a unos elementos u otros. O tener claro a la hora de, por ejemplo, la toma de decisiones, que el planteamiento de darle peso a un microobjetivo no puede no puede afectar a un objetivo principal. Es decir, en esta misma pantalla, si yo quiero darle más peso porque estoy teniendo pocos contactos o pocos registros, no tiene sentido que mi decisión sea quitar el mapa, quitar la venta de vuelos en primer lugar y añadir un formulario de contacto o darle más visibilidad al registro, porque eso nos puede afectar a la venta de vuelos. Aunque bueno, se pueden hacer alguna prueba y ver si, oye, si yo le doy más visibilidad al registro, va a perjudicar a mi objetivo principal. Se pueden trabajar con pruebas de eso, pero básicamente a la hora de jerarquizar, más que en la propia medición, a la hora de tomar decisiones
o de plantear iniciativas, es decir, tener muy claro que una iniciativa para cumplir un KPI micro o secundario no puede afectar al objetivo, a los objetivos principales del cliente. No sé si... Si hay alguna más, y recordad también que si queréis podéis levantar la mano y os habilitamos el micro y así lo hacemos más participativo. Lorena nos pregunta, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en el análisis de datos? ¿Hay alguna IA especializada en esto? Sí, claro, ahora hay IAs para todo. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy específico, en Looker Studio tiene una versión de... Bueno, hay como dos. Está Looker, que es una herramienta más, una herramienta de pago, un poco no heredera, distinta de Looker Studio, que se llaman igual, que es de Google y demás, pero bueno, y que es una versión de pago bastante más cara. Pero hay un Looker Studio Pro, que una de las beneficios que te ofrece, y que creo que no sé muy bien el precio, pero igual son 9-10 euros al mes, y que, por ejemplo, una de las mejoras que ofrece con respecto a Looker Studio es que te permite obtener insights a partir de un dashboard. Es decir, tú puedes tener un dashboard con datos y que directamente él sea capaz de leerte esa información y generarte insights y tomas de decisiones a partir de ellos. Aparte de eso, hay herramientas propias de IA. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Claude y si queréis, bueno, con Claude AI. Espera, voy a ver si os la puedo poner. Trabajamos con varias, pero bueno, por dos ejemplos en los que sí que lo estamos aplicando mucho en proyectos concretos, con Cloud AI y Perplexity, donde básicamente lo que nos permite es suministrarle generación de informes, fuentes de datos con los que estamos trabajando, para que a partir de esos datos, por ejemplo, si hacemos una visualización de datos, digamos que yo puedo hacerme un dashboard en Looker Studio con toda la información, con información gráfica, y esa información que yo tengo en Looker Studio la puedo pasar a un PDF. Entonces yo puedo generar esos PDFs, lanzárselos a Cloud y a Perplexity, le lanzo informes de varios periodos de tiempo para que él, a partir de ahí, para que estas IAs a partir de ahí me realicen insights y me planteen iniciativas o conclusiones que sacan a partir de los datos. Entonces, con eso estamos trabajando bastante a la hora de perfilar y mejorar los informes y el servicio que le estamos ofreciendo al cliente para esa toma de decisiones. Y luego, más allá, luego, a la hora del análisis del análisis de datos o a niveles más complejos de temas de Machine Learning, el uso de la propia IA para generar perspectivas, generar temas de audiencias, de remarket, mejoras de campañas orientadas a la conversión. Pero eso ya es un poco, digamos, un poco más avanzado a nivel de dato, un poco más técnico. Pero a nivel de interpretar datos que estamos obteniendo, nosotros solemos trabajarlo así. O bien con ese Looker Pro que te lanza insights, o bien suministrándole reportes ya generados a las IAs. Que menciono estas dos porque al final son las que ahora mismo tenemos de pago, pero hemos trabajado con Gemini, ChatGPT, y al final todas están ofreciendo, van variando mucho porque van mejorando, pero acaban ofreciendo datos muy, muy, muy potentes, desde luego. Justo al hilo de lo que estás comentando, nos pregunta Rafael, supongo que las herramientas gratuitas no nos ofrecen privacidad de nuestros datos. ¿Qué herramientas básicas de pago podrían ser suficientes para empezar con nuestro plan de analítica digital? No afecta el hecho de que las herramientas sean gratuitas o no afecta la privacidad de los datos. El ejemplo más típico o el miedo más típico o habitual en temas de
de Analytics o de Google Analytics, por ejemplo, hace unos años salieron varias noticias sobre que Google Analytics había estado prohibido en varios países de la Unión Europea por temas de privacidad de datos, porque los servidores estaban en Estados Unidos y no existía un acuerdo de transmisión de datos. Ahora mismo ese acuerdo sí que está, sí que se puede trabajar con Google Analytics, es decir, no hay ninguna limitación a la hora de trabajar con Google Analytics en cualquier entorno de la Unión Europea. Y hay un punto importante, y es que Google Analytics no recaba información personal de los usuarios. Es decir, es no una limitación, sino una restricción que tiene. Y además para Google Analytics obviamente es muy importante porque al final las denuncias pueden acabar recayendo a Google por un mal uso de la herramienta. Por poneros un ejemplo, si yo dentro de esta medición que estoy realizando recabo alguna URL, algún correo electrónico, algún dato personal del usuario que acaba llegando a Google Analytics, Google Analytics me puede cerrar la cuenta. Un ejemplo muy típico que ocurre es, imaginaos cuando tenéis una web que recupera contraseña, que te mandan un correo, tú clicas en el botón de correo y la URL que se lanza para recuperar contraseña incluye tu dirección de correo. ¿Vale? Como Google guarda todas las páginas y sabe todas las páginas por las que hemos pasado, esa URL lleva un correo y tiene un dato personal. Si la herramienta de Analytics detecta que estás mandando ese dato, te puede cerrar directamente la cuenta. Normalmente te suelen avisar y ya tiene Google Analytics como una funcionalidad específica para eliminar ese tipo de URLs que incluyen información personal. Pero lo mismo, si estuvieras mandando, ya no por URLs, de otra forma, datos personales, Google Analytics se lo podría bloquear porque no recoge esos datos. Sí que hay que cumplir, no obstante, o sea, más allá de las propias herramientas que a nivel de privacidad no deberían tener problemas como tal, sí que hay que cumplir con todo este tema del consentimiento y del uso de banners, ¿vale? Que un usuario cuando activa una web tiene que ser capaz de poder rechazar que Google Analytics le almacene cookies, todo ese tema de las cookies de terceros y de todo el tema de los banners. Entonces sí que hay que cumplir con esa normativa, pero eso digamos que es independiente en cierta forma de la herramienta. Es algo que nosotros como negocio, igual que debemos cumplir la ley, igual que pagamos impuestos, pues hay una normativa que nos obliga a que nosotros dentro de nuestro entorno digital debemos solicitar la aceptación del uso de cookies, ya sea de cookies analítica o cookies de marketing o cualquier otro tipo de cookies de terceros que estemos utilizando. Entonces, siempre y cuando nosotros cumplamos con esta normativa, que un usuario entre, rechace cookies y por tanto no se lancen datos a Google Analytics, o al menos no se lancen datos con cookies, porque sí que Analytics recupera información, pero no información de ese usuario o no información del... Sí, bueno, al final, no información de ese usuario, por hablar pronto y mal. Siempre que cumplamos con eso no va a haber problemas con la privacidad. Pero eso ya no es cosa eso no es cosa de la herramienta. Al final es una obligación de la ley que nosotros debemos tener en cuenta en cualquier activo digital. Genial, pues en principio están todas las preguntas resueltas, así que ya lo tenemos. Muchísimas gracias, Daniel, por la exposición y por estar este ratito con nosotros. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes, todos aquellos que hayáis participado en las 5 sesiones. Recibiréis un diploma de participación y, bueno, seguiremos haciendo este tipo de iniciativas. Nada, muchas Muchísimas gracias, Daniel. gracias a todos. Nada, solo apuntaros, dejo mi correo por si tenéis cualquier duda. Y nada, muchas gracias a Cámara por la invitación. Encantado de participar y bueno, y felicitaros por la iniciativa. Muchas gracias. Que tengáis un buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego.